Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor y Salvador Jesucristo. La paz del Señor Jesús y su gracia sea multiplicada en todas nuestras almas, dándole hoy gracias a nuestro Padre maravilloso por este milagro tan grande, el milagro que tenemos en común todos los que podemos invocar el santo nombre de su Hijo amado, del Señor Jesús. Damos gracias porque el milagro más grande es una marca que nos permite tener una fe en común a todos los que hoy en distintas naciones de la tierra podemos invocar, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuál es el milagro más grande que hemos recibido? El poder nacer de nuevo, el poder nacer a la economía de Dios, al propósito de Dios, nacer para pertenecer a la familia de Dios, a la familia de nuestro Padre. Damos gracias porque el Padre nos ha otorgado un nuevo nacimiento por medio de la obra de Cristo Jesús. Y ese es el milagro más grande que hemos podido recibir. Un milagro más grande que la sanidad, más grande que una liberación, más grande que una bendición, ha sido el poder nacer ahora en una nueva vida, la cual vive por medio de la vida divina de Cristo. Una vida la cual su sustento es la inescrutable riqueza del Señor Jesús. Por eso bendecimos a nuestro Padre maravilloso y en esa nueva vida le podemos decir Padre, porque en esta nueva vida recibida Él es Padre nuestro, Señor nuestro, y nosotros lo bendecimos y lo santificamos porque somos sus hijos. Y damos gracias en esta hora a nuestro Padre maravilloso y exaltamos a su Hijo glorioso, el Señor Jesús, por toda esta obra tan benigna con la cual nos han bendecido. Y le decimos a nuestro Padre, provéenos en esta hora el maná, el alimento, provéenos el sustento, los nutrientes que necesita nuestra alma, que necesita nuestro ser interior para ser sustentada, para ser vivificada, regenerada, iluminada, perfeccionada. Damos gracias porque nuestro Padre es proveedor. Nuestro Padre nos provee lo que necesita nuestra alma y viene por medio de la palabra. Por eso abrimos nuestros oídos, como dice la Escritura, con fe. Oímos con fe la palabra. Por la fe viene la palabra del Señor. Y nosotros le decimos a nuestro Padre gracias porque podemos recibirla en el nombre del Señor Jesús. Y que sea el Espíritu Santo iluminando los ojos de nuestro entendimiento en esta hora para que por medio de su sabiduría y revelación nosotros podamos comprender, podamos entender este propósito eterno y también nosotros podamos recibir las inescrutables riquezas de Cristo que vivifican nuestra alma. Vamos a fluir, amados, en el capítulo 35 en el nombre del Señor Jesús, capítulo 35 del profeta Ezequiel. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad, y a tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré,
y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad. Y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos. Y seré conocido en ellos cuando te juzgue, y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos, y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados. Vamos a permitir que el Espíritu Santo haga su obra en esta mesa, en esta hora donde venimos a intimar con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesús. Que el Espíritu Santo obre por medio de la palabra en nuestros corazones. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que está obrando a favor de nuestra perfección, a favor de nuestra regeneración, con el instrumento de la palabra. Capítulo 35 del profeta Ezequiel. Nuevamente viene una profecía que Dios le envió a su mensajero. ¿Cómo se llama su mensajero? En esta parte de la historia se llama Ezequiel, el profeta, el sacerdote, el atalaya, que estaba sirviendo a Jehová Dios a favor de ayudar al pueblo de Dios. Era el mensajero que Dios había puesto para ser el intermediario entre Dios y su pueblo Israel, sobre todo la casa de Judá, que es a la cual está hablando porque estaban exiliados. ¿Y en qué consistía la profecía? La profecía ahora ya no viene contra los pastores como en el 34, ni contra las ovejas, sino que vuelve la profecía contra otra nación, así como la profecía había venido contra los amonitas, los moabitas, los filisteos, Tiro, los sidonitas, los egipcios. Ahora Dios amplía la profecía contra Edom, la cual ya había mencionado en el capítulo 25, donde Dios le decía a Ezequiel, profetiza contra los edomitas, pues el monte de Seir es el territorio donde moraban los edomitas. Entonces ahora la profecía, Dios le dice a Ezequiel, levántate y mira hacia el monte Seir, destinatario, los edomitas, territorio, el monte Seir. En ese monte habitan los edomitas. ¿Y qué va a ocurrir con ese monte y con los moradores de ese monte? Les viene una desolación. Entonces Dios le dice, levántate profeta y profetiza desolación, profetiza asolamiento, profetiza derramamiento de sangre, muerte, aflicción sobre ese monte.
Entonces, ¿cuál es el destinatario de esta profecía? Los edomitas, que habitan o moran en el monte Seir. Por eso empieza diciendo la profecía: levántate y mira, pon tu rostro hacia el monte Seir, y luego saca las palabras de tu boca, porque van a hacer el juicio contra ese monte y contra los moradores del monte Seir. Que al finalizar el capítulo nos dice quiénes son los moradores de Seir: todo Edom. Los edomitas son los destinatarios de esta profecía de juicio. Entonces vamos a mirar que por qué Jehová está en contra del monte Seir, por qué Jehová está en contra de los moradores de Edom, por qué Jehová está enojado con los edomitas, por qué les mandó este juicio. Entonces algo hicieron los edomitas en el monte Seir que ha provocado la ira de Jehová Dios. Entonces, como han provocado la ira de Jehová Dios, pues le viene una palabra de juicio. Entonces, ¿qué le está diciendo la profecía? Jehová está contra ti y nadie puede prosperar, nadie puede tener bienestar si teniendo a Jehová en contra. Por eso, lo mejor que le puede pasar a una criatura es tener el favor de Dios. Lo peor que le puede pasar a una criatura es tener la ira de Dios en contra. Pero lo mejor que le puede pasar a alguien es tener el favor de Dios. Y por eso nosotros debemos en esta primera parte dar gracias, porque por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, tú y yo gozamos del favor de Dios, porque lo tenemos como Padre. Y cuando alguien tiene a un ser como Padre, sabe que tiene el favor de esa persona, porque un Padre está para dar favor, para dar bendición, para dar amor, provisión, protección. Entonces nosotros damos gracias porque no estamos expuestos a la ira de Dios. Qué terrible es estar expuesto a tener a Dios en contra. Y damos gracias porque por la obra de Cristo ya nunca más nosotros correremos este riesgo, este peligro, sino que por la obra de Cristo y del Espíritu Santo, que nos han permitido nacer de nuevo, ahora en este nuevo nacimiento Dios es mi Padre, y como Él es mi Padre, siempre perpetuamente tendré su favor. Y doy gracias al Señor Jesús, porque por medio de su obra es que yo hoy puedo gozar del favor perpetuo de Dios como Padre. Entonces, por eso, qué temible y qué terrible lo que le pasó a estas naciones. Qué temible, qué terrible lo que le va a pasar a naciones y a criaturas en el último juicio, las que no pudieron entrar al favor de Dios, las que no pudieron gozar de la paternidad de Dios, porque lo más probable es que quede en la ira de Dios, y estar con la ira de Dios, en contra de la ira de Dios, es temible y totalmente terrible. Entonces por eso la profecía dice: Edom, prepárate, porque ya Jehová está en contra de ti. La ira de Jehová Dios, el juicio viene contra ti. ¿Qué va a quedar? Un desierto. Era un monte y lo va a convertir en un desierto. La ira de Dios iba a convertir un monte hermoso, lleno de riquezas, llamado Seir, le iba a convertir en un desierto totalmente desolado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el favor de Dios. Se ganaron la ira de Dios. Pero vamos a ver por qué razón provocaron la ira de Dios. ¿Por qué no pudieron tener el favor de Dios? ¿Por qué no pudieron entrar a que Dios los pudiera bendecir, sino que entraron a que Dios hiciera una palabra de maldición contra ellos, una palabra de juicio? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el monte de Seir? Como monte, el monte de Seir le hizo algo a una propiedad de Dios. Es como monte, si tuviera personalidad el monte de Seir se metió con el monte de Dios. Entonces, ¿cuál es el monte de Dios? El monte de Israel. Entonces Dios dice: monte de Seir, ¿cuál es la razón por la cual te voy a convertir a ti en un desierto?
porque tú tuviste enemistad perpetua contra el monte mío, contra una propiedad mía, contra un monte de mi economía, porque te metiste contra mi monte Israel. Es como el monte de Seir tuvo enemistad perpetua, maldijo al monte de Dios, quería que el monte de Dios se convirtiera en desierto. Entonces Dios le dice, todo eso, todo ese mal que tú querías que le sucediera a mi monte santo, sagrado, donde yo descendí, pues ahora te lo voy a devolver a ti. Tú eres el que vas a quedar desolado, tú eres el que vas a quedar en un desierto, tú eres el que vas a quedar maldecido. Entonces Dios le da la razón por la cual le da una profecía tan temible, tan terrible a este monte. Entonces la razón es no injusta, la razón es justa. No es porque Dios un día se levantó enojado y quiso maldecir este monte, no, dice, es que yo te he venido observando durante toda la historia, te he venido escuchando incluso, dice Dios, te he venido viendo, te he venido escuchando las palabrotas que sacaste por tu boca, monte de Seir, diciendo, destruido sea el monte de Dios, diciendo, lo vamos a devorar, debe desaparecer. Y Dios dice, yo escuché esas palabras, porque Dios todo lo oye. Entonces dice, tú monte de Seir, te vengo a hacer un juicio, mi ira está contra ti, te vas a quedar convertido en un desierto totalmente asolado, porque tú tocaste con palabras, tocaste con tu enemistad, con tu ira, al monte de mi complacencia, al monte de mi economía, a mi monte Israel. Entonces era una guerra de montes. El monte de Seir tenía una enemistad perpetua con el monte de Dios, con el monte de Israel. Entonces ya se sabía cuál iba a ser el final de este monte de Seir, porque nadie puede tener una enemistad contra Dios y vencer. Cualquier criatura que provoque una enemistad contra Dios ya tiene la batalla y la guerra perdida, porque Dios es invencible, es todopoderoso, todo lo que pertenece a Dios, Dios lo protege. Entonces, el monte de Seir, Dios le dice, ¿por qué razón te voy a convertir en un desierto? Te voy a desolar, te voy a convertir en una desolación, porque tú tuviste una enemistad perpetua contra mi monte Israel. Entonces, por esa razón, Dios le está haciendo el juicio. Entonces, es un juicio justo, porque este monte de Seir quiso perpetuamente hacerle daño al monte de Dios, hacerle daño a los moradores que están en ese monte. Entonces, ¿qué significa? Que los moradores del monte de Seir, ¿y quiénes eran los moradores del monte de Seir? Los edomitas. Siempre le quisieron hacer daño a los que habitaban en el monte de Israel. ¿Quiénes moraban en el monte de Israel? Los israelitas, los hebreos. Entonces, los edomitas perpetuamente le tenían odio, enemistad, resentimiento, malicia al pueblo de Dios, a la nación de Dios, a Israel. Entonces Dios lo coloca en una parábola. El monte de Seir tiene una enemistad contra el monte de Israel. En la realidad es, los edomitas tenían una enemistad ellos contra los israelitas. Entonces la enemistad no era del monte de Israel hacia el monte de Seir, era del monte de Seir, había enemistad, odio contra el monte de Israel. No era que los israelitas tuvieran odio contra los edomitas, era al contrario, que los edomitas desde el principio hasta el final le tuvieron odio a los israelitas, y por eso Dios le juzgó. ¿Por qué? Porque Dios ama a Israel, porque Dios tiene un pacto con el monte Israel, con los moradores del monte Israel que son israelitas. Entonces Dios le dice, por cuanto tú quisiste hacerle daño a mi esposa, a mi rebaño, a mi vid, pues viene un juicio contra ti. Y eso mismo que tú maquinaste, que planeaste, que te gozaste en que le pasara a ella, pues te va a pasar a ti. Entonces, ¿qué tuvieron el monte de Seir y los edomitas contra el monte Israel y los israelitas? Enemistad perpetua. Y hoy aún todavía hay descendientes edomitas que todavía tienen una enemistad perpetua con Israel como nación. Por eso tú vas a escuchar por medios que todavía hay lugares
territorios, naciones que maldicen a Israel, que tienen enemistad contra Israel, que tienen enemistad contra el monte de Israel, que quisieran que fueran destruidos, devorados, desolados. Todavía eso continúa hasta el día de hoy. Entonces no debería, si ya hay una fotografía aquí tan visible de qué le ocurre a todos los que maldigan a Israel, a todos los que quieran devorarlo, destruirlo. Entonces ya aquí Dios mostró cuál fue el final de una nación, de un monte poderoso, porque era una nación poderosa, los edomitas llegaron a tener poder, era un monte muy fortalecido. ¿Cuál fue el final? Por tener una enemistad perpetua contra el pueblo de Dios, contra el monte de Dios. Entonces el final fue terrible, fue temible. Dice, habrá derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. La espada tomará al que vaya y al que venga, y quedará convertida en un desierto. Entonces, profecía contra el monte de Seir, profecía contra Edom. Los moradores del monte de Seir son los edomitas. Monte de Seir era un monte donde primeramente habitaban los horeos, que eran una de las tribus de los cananeos, pero luego vinieron los edomitas, que vienen de Esaú, el hermano de Jacob, el hijo de Isaac, y Esaú, junto con sus príncipes y tribus, terminaron conquistando este monte, instalándose y gobernando sobre ese monte, el monte de Seir. Esa profecía tiene una razón, ese juicio tiene una razón justa. ¿Por qué? Por tener enemistad perpetua con el monte de Dios. Entonces Dios lo que le está diciendo es, la enemistad que ustedes tienen contra Israel y el monte Israel es una enemistad directa conmigo. Entonces el que esté enemistado con Israel está enemistado con su Dios, con su Hacedor. Entonces era una enemistad directa con Dios. Entonces Dios se está presentando como el Hacedor, el Dios de Israel. Entonces dice, si ustedes edomitas tienen enemistad contra Israel, ustedes van a perecer porque tienen una enemistad conmigo, porque yo amo a Israel, tengo un pacto con Israel. Y por eso en Génesis 12 Dios lo había dicho, todo el que bendiga a ese pueblo, a esa nación, a ese pacto, serán bendecidos, y todos los que lo maldigan serán destruidos. Entonces Dios cumplió la profecía. Entonces, ¿qué está diciendo? Desde el principio, que es Edom, hasta el final, le tuvo odio a Israel, una enemistad perpetua, parecida a la enemistad que Dios le dijo a la serpiente, a la mujer, dice, tendrá una enemistad perpetua. Pues aquí, Edom y el monte de Seir tenían una enemistad perpetua contra el monte de Dios, Israel, y contra los moradores de ese monte, que es la casa de Israel. Entonces ya comprendemos la parte histórica, estamos desollando la parte histórica y entendiendo la parte de la historia que ocurrió en este texto. ¿Qué más dice la profecía? Dice la profecía, luego dice, ¿en qué te voy a convertir, monte de Seir? Pues eras un monte lleno de riquezas, de fortalezas, pero ahora cuando venga mi ira te va a convertir en un desierto y en soledad. Era terrible el juicio. Un monte lleno de riquezas convertido en un desierto y en soledad, vacío. Te voy a cortar con la espada, voy a traer sangre. Esa es la profecía. ¿Contra quién? Contra una nación que se dedicó a hacer oposición al pueblo de Dios, que se dedicó a ser enemiga del pueblo de Dios, que se dedicó a ser enemiga del monte de Dios. Pues por esa razón le vino este juicio tan severo, por oponerse al propósito de Dios, por querer hacer daño a la nación que para esos días Dios decía, eres la niña de mis ojos. Entonces, obviamente que le vino desgracia a la nación edomita, al monte de Seir. ¿Qué más le dice el Señor? Le escuché decir, ¿por qué es el juicio? Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, las tomaré por posesión. Entonces, ¿qué decía Edom? ¿Qué decían los edomitas, sus príncipes? Será mío el monte de Seir y también será mío el monte de Israel. Y Dios le dice, soberbio, quisiste tomar un monte que no es tuyo, un monte que no te corresponde, porque es el monte de Israel, yo se lo di a Israel.
Entonces, los edomitas que ya tenían el monte Seir, no descansaban, no dormían hasta tener el monte de Israel. Entonces la guerra también era por territorio, la guerra era por un pedazo de tierra, por un pedazo de monte. Entonces ellos decían, no, ese monte es nuestro, lo tenemos que poseer y tenemos que sacar a los israelitas a que queden en el desierto, sean devorados. Entonces Dios le dice, yo escuché esa injuria, yo escuché esa soberbia, he oído tus injurias, he oído que tú dijiste, las dos naciones, los dos montes eran míos. Entonces era una batalla perdida, porque Jehová Dios le escrituró esa tierra a Israel. Jehová Dios notificó en su notaría celestial que es el territorio de esa nación, y no hay nadie que se lo pueda quitar, porque Dios lo legisló a esa nación, Dios fue el que se lo entregó. Entonces muestra la soberbia de Edom. ¿Por qué? Porque es que el creador de la tierra, el creador de los montes es Jehová Dios. Entonces, ¿cómo va a decir Edom que ese monte también es de él? ¿Y cómo va a querer apropiarse de un monte que el mismo creador del monte y de la tierra se lo patentó, se lo entregó, se lo escrituró a los israelitas? Entonces le dice, qué injuria, he escuchado tus injurias, que tú te jactabas diciendo, ese monte también será mío, yo voy a gobernar los dos montes, las dos naciones. Dios le dice, no, yo soy el que gobierno ese monte y yo soy el Dios que gobierna Israel. Es tu sueño, tu deseo ambicioso de gobernar las dos tierras es una injuria, y por el contrario te vas a convertir en un desierto. Entonces vemos la razón, la segunda razón por la que Dios está explicando por qué le trajo juicio. Por eso en muchas ocasiones cuando el Señor hace un juicio, si la persona no conoce las explicaciones, cree que Dios es injusto, cree que Dios es el que tiene un corazón malo para hacer juicios. Por eso el salmista David dice, justos y verdaderos son tus caminos, Jehová. Todos los juicios de Dios son justos, porque Él es un Dios 3 veces santo, 3 veces justo. Dios es la misma justicia. Entonces, ¿por qué razón vino este juicio? Por la injuria del monte Seir, por la soberbia de Edom, por el odio que los edomitas le tenían a Israel, a la nación con la que Dios tenía un pacto de favor y de bendición. Entonces Dios dice, por esa razón, porque se levantaron muchas veces para hacerle daño. Durante todo el camino, desde que Israel los edomitas fueron tropiezo. Los edomitas fueron los primeros que cuando ellos iban escapándose de Faraón, cuando ellos iban huyendo del desierto, de las inclemencias del desierto, los edomitas fueron los que le cerraron la puerta diciéndole, no van a pasar por mi territorio, colocándole tropiezo. Muchas veces se levantaron en contra de los israelitas, queriendo tomar su tierra, queriendo tomar su bendición. Entonces, muchas veces también, dice Dios, se alegraron cuando otras naciones le hacían mal a Israel, ellos se alegraban y decían, sean destruidos, sean devorados. Entonces, por esas maquinaciones, esas injurias, Dios dice, te voy a hacer un juicio a ti. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían odio, enemistad contra Israel y el monte de Dios, que era el monte Israel. ¿Qué más le dice la profecía? Le dice, yo los oí. Entonces, se parece mucho a la fotografía cuando Saulo dice que iba corriendo en sus caballos a toda prisa para hacerle daño a la economía, a la niña de los ojos de Cristo, a la iglesia, a su cuerpo. Y dice que le salió el mismo Cristo. Y le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Saulo dice, no, pero estoy persiguiendo a la iglesia. Dice, por eso, yo soy la cabeza de la iglesia, soy el esposo de la iglesia, soy el Señor de la iglesia. Entonces lo mismo, aquí Edom perseguía continuamente a Israel hasta que le salió el Dios de Israel, el hacedor de Israel, el esposo de Israel. Dijo, me persigues a mí y yo te voy a hacer un juicio a ti y a ti te voy a desolar. Es por eso vino la profecía. Te dice la profecía, y toda la tierra se regocijará de tu desolación, porque todo Edom
y todo el monte de Seir será asolado, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, esa es la razón por la cual Dios hizo el juicio a los edomitas, por el cual Dios hizo el juicio al monte de Seir. Entonces ahora vamos a pasar a tomar la porción de alimento después de desollar la historia, después de apartarle la historia al texto. Vamos ahora a ir a tomar la riqueza que está detrás de esa historia, porque aquí está Cristo. En este capítulo 35 vamos a ver al Hijo amado de Dios, al Señor Jesús. Entonces, ¿qué vamos a entender en el capítulo 35? Vamos a mirar una segunda porción histórica para entrar a aprovechar el nutriente de Cristo. ¿Quién es Edom? Recordemos primero quién es Edom. Edom. Recordemos que Edom es la persona de Esaú. Edom es el mismo Esaú. Esaú es el padre de los edomitas. Este Edom es el nombre que tomó Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca, los mellizos, el que nació en un parto allí, en una guerra entre bebés que estaban en el vientre de Rebeca luchando por nacer, entre Esaú y su hermano Jacob. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían este problema? ¿Quién era Edom? ¿Y quién era Seir? Entonces, ¿por qué el juicio fue tan severo? Porque esta enemistad no vino de un enemigo externo a Israel, sino por el contrario, el enemigo era cercano, la enemistad vino de su propio hermano. Entonces, la enemistad venía de su propia casa. Entonces Dios dice, ¿cómo tú, siendo hermano de Israel, quieres el mal para Israel? ¿Quieres dañar a Israel, tu hermano? Entonces, por eso viene el juicio, porque esa enemistad debería entenderse de pronto de un extraño, de alguien extranjero, pero no. Quien más le tenía enemistad, quien más le tenía odio a Israel, era su propio hermano Edom. Es porque las fuentes, la semilla de Edom es Esaú, y la semilla de Israel es Jacob. ¿Y qué vínculo tenía Esaú con Edom? Con Esaú con Israel, con Jacob, eran hermanos, un vínculo de hermandad, amor fraterno, amor filial, de familia. Entonces Dios dice, pues ese tu hermano Esaú, que se convirtió en Edom, tiene una enemistad perpetua con Jacob, su hermano, que se convirtió en Israel. Entonces Esaú se convirtió en el padre de los edomitas y Jacob se convirtió en el padre de los israelitas. De Esaú salió una nación llamada Edom, que moraba en el monte de Seir, y de Jacob salió una nación llamada Israel, que moraba en el monte de Israel, que hay en el monte de Sión. Entonces, esa profecía empezó desde el vientre, cuando Dios le dijo a Rebeca, en tu vientre hay dos naciones, pero la nación mayor, el primogénito, servirá al menor. Ya Dios lo había profetizado desde antes de que ella fuera nación, desde que antes que ellos hicieran en el monte de Seir, porque recuerde que Esaú no estaba en el monte de Seir. Esaú no nació en el monte de Seir, luego tomó el monte de Seir cuando conquistó a los obreros, pero antes de que habitaran ese monte y antes de que se convirtieran en los edomitas nación, ya Dios había dicho desde el principio, ustedes servirán al hermano menor, ustedes servirán a Israel, ustedes servirán al que more en el monte Israel. Ya Dios lo había profetizado. Es que muestra que los edomitas querían pasar por alto esa profecía, querían pasar por alto ese mandato de Dios. Entonces nunca quisieron servir a su hermano Israel, por el contrario, lo quisieron maldecir, lo quisieron destruir. Se confabularon con naciones para hacerle daño a su hermano Israel. En el momento que lo perseguían los enemigos, no lo ayudaron para que fuera destruido en el desierto solo. Entonces Dios dice, le viene juicio por no atender la palabra, porque ya la palabra
le había dicho qué tenía que hacer. Entonces, ¿qué tenía que hacer Edom para tener el favor de Dios y no la ira de Dios? Haber obedecido esa palabra. ¿Y cuál era la palabra? Servir a su hermano menor, servir a Israel. Eso era lo que tenían que hacer para que hubiera pasado lo contrario, hubiera venido una palabra de bendición. Entonces, como no quiso servir a quien Dios ungió, a quien Dios le dio favor, gracia, que fue Jacob, pues le vino un juicio de ira que los iba a dejar desolados. Ya Dios le había dicho qué tenía que hacer a Esaú, ya Dios le había dicho qué tenía que hacer Edom, ya Dios le había dicho que tenía que hacer el monte Seir, ponerse al servicio del monte Israel, ponerse al servicio a favor de Jacob, ponerse al servicio a favor de los israelitas. Pero ellos hicieron lo contrario, se colocaron en contra del monte de Dios. Esaú se colocó en contra de su hermano Jacob, como Edom se convirtió en contra de la nación de Israel. Entonces, ¿qué es Edom y qué es Israel? Las dos naciones en las que se convirtieron dos hermanos. Esaú se convirtió en Edom y Jacob se convirtió en Israel. Y esta nación edomita, desde que se convirtió en nación, se volvió un enemigo perpetuo de su propio hermano Israel. Entonces, por eso Dios le va a hacer un juicio más severo a Seir, a Edom, porque la enemistad viene de familia, la enemistad viene desde el mismo vientre, incluso dice que del vientre venían luchando. Entonces, ¿qué quería Edom? Pues Edom reclamaba la primogenitura. ¿Y con quién peleaba? Contra Israel, que representa la gracia. Pues aquí también vamos a ver luego una guerra entre la ley y la gracia. ¿Qué era la primogenitura? Era la ley, porque la ley decía que la bendición era para el primogénito. Entonces, ¿qué reclamaba Edom y Esaú? La ley de la primogenitura. Pero ¿contra quién peleó? Contra la gracia, porque finalmente Dios le otorgó al menor por gracia lo que debía recibir el primero, y eso provocó una guerra entre la ley y la gracia, y casi siempre va a haber una guerra entre la ley y la gracia. La ley persigue a la gracia. Pero vamos a ver a Cristo en esta primera porción. Vamos a ver a Cristo. Entonces, ¿qué dice? Ahora sí, ya con ese desollamiento podemos comer de mejor manera a Cristo, porque ya le apartamos lo que impedía ver a Cristo, ya le quitamos la piel a la historia, le quitamos bastante historia. Entonces, ¿dónde está Cristo y cómo vamos a ver a Cristo en el capítulo 35? Pues vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Quién es Edom? Edom es el primogénito. Edom es el primogénito porque es Esaú. Y Esaú nació primero. En la parte de la ley, sí, Esaú nació primero. Esaú tiene el título de primogénito. Él nació primero. Y Jacob es el postrero. Jacob es el menor. Entonces, ¿qué representa? Que Esaú, Edom, representa a Adán. Porque Adán es el primero, el primogénito, el primer hombre, el primer rey, el primer administrador de la tierra, que por ley es el primero. Y Jacob, Israel, representa al Señor Jesús. Entonces, en la primera foto nos muestra un primer hombre que es Esaú y un postrer hombre que es Jacob. Pero en la realidad es el primer hombre que es Adán y el postrero que es Jesús. Entonces, ahora que nos muestra que continuamente el Adán que se desvió, el Adán que se convirtió en Edom, el Adán que cambió su naturaleza, es enemigo perpetuo de Cristo Jesús, del postrero. Entonces, lo que muestra es que el Adán, el primogénito y toda la descendencia de Adán, quiere despropiar al postrero y el gobierno del postrero. Que el antiguo Adán no quiere servir al postrer Adán. Entonces es una guerra de naturalezas, es una guerra de las dos naturalezas que tiene la tierra. Hay una naturaleza que representa al viejo hombre Adán
caído, porque es Esaú convertido en Edom, es Adán convertido en el hombre caído, en el hombre pecado, en el hombre pecado. Ese se ha opuesto durante siglos a que gobierne y señoree el postrer Adán, que es Cristo Jesús, que al fin tienen la misma fuente, porque así como Esaú y Jacob venían del mismo padre, pues Adán y Cristo vienen de la misma fuente de Dios, pero hay una enemistad entre el Adán caído con el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el postrer Adán. Entonces, por eso vamos a encontrar una enemistad continua, que esa enemistad se manifiesta en nuestras vidas, porque la primer vida que nosotros tomamos es una vida que pertenece a la descendencia de Adán, y por eso la primer vida no quiere entregarse al gobierno de la vida nueva nacida en Cristo. Por eso es que hay una lucha continua en que la antigua vida, la primera vida, quiere seguir gobernando y quiere tomar todo el territorio completo, así como quería Edom, quería tomar los dos territorios, quería tomar lo que le pertenecía a Israel. Entonces hoy esa es una guerra que hay entre Cristo, entre Adán, el viejo, el primer hombre, y el postrero, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es Israel en esta fotografía? Es Cristo. Cristo Jesús es la foto que muestra al Hijo de Dios, al Señor Jesús, Israel. Es que dice, yo estoy a favor de Israel, yo amo a Israel, y todos los que se levanten contra Israel son mis enemigos. Hoy es Cristo Jesús a quien Dios ha mostrado que ama. Por eso el cielo se abrió y dijo, Él es el Hijo en que tengo complacencia, Él es mi Hijo amado. Y todos los que tengan bien con mi Hijo y sirvan a mi Hijo y se entreguen a mi Hijo, van a tener mi favor. Pero todos los que se levanten contra mi Hijo, contra Cristo, maldigan a Cristo, no quieran permitir el gobierno de Cristo, pues tienen la ira de Dios. Entonces, en el antiguo pacto era Israel lo que había que bendecir, lo que había que servir para tener el favor de Dios. Entonces, ¿por qué se ganó la ira de Dios Edom? Por no querer servir a Israel, que en la ley era su hermano, pero en la gracia de Dios era su Señor. Entonces hoy igual, hoy quienes se ganan la ira de Dios, todos los que no quieran servir al Hijo de Dios, al Señor Jesús, a nuestro Rey, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debían hacer los edomitas? Servir a Israel, que en figura se veía hermano, pero Dios lo hizo Señor de Edom. Y lo mismo hoy, en figura Jesús se ve como hombre parecido a nosotros, pero Dios lo hizo Señor de toda la creación. Entonces, ¿por qué se ganaron la ira de Dios estos edomitas? Por no querer servir a quien Dios puso como Señor, a quien Dios le dio el señorío. Entonces hoy, ¿quiénes nos ganamos el favor de Dios? Todos los que queremos servir a Cristo, todos los que queremos bendecir a Cristo, todos los que queremos estar en la economía de Cristo, pertenecer al gobierno de Cristo, tenemos el favor de Dios. Entonces por eso el capítulo 35 nos permite ver a Cristo y al antiguo hombre. ¿Cuál es el enemigo de Cristo? Es su mayor enemigo, es el viejo Adán, el viejo hombre, esa vieja criatura, llamada por el apóstol Pablo el viejo hombre. Esa naturaleza adámica lucha contra Cristo para que Cristo no tenga expresión en este territorio. Entonces, ¿qué dice Adán? Este territorio, el cuerpo es mío, no voy a permitir que Cristo se exprese en ese territorio. Entonces, allí es donde debemos nosotros aprovechar la fotografía y a colaborar para que Cristo gobierne este territorio, porque de Él, porque le ha sido asignado a Cristo. Y entonces encuentra un enemigo que se llama el viejo hombre, el primer nacido. Por eso en la Escritura encontramos otra enemistad que dice el apóstol Pablo, entre el espíritu y la carne. En Génesis, entre la mujer y la serpiente,
y ahora una enemistad entre el viejo hombre, Adán, con el nuevo hombre de la gracia, Cristo Jesús. Entonces, esa es la guerra que hay y que continuamente todos nosotros experimentamos en la vida de fe. Que hay una vida antigua que quiere seguir gobernando, que dice, no, yo no quiero servir a la nueva vida de Cristo. Pero nosotros hoy con esta fotografía le decimos, Señor, nosotros nos disponemos con la antigua vida servir a la nueva vida, ser servidores del postrero hombre que es Cristo Jesús, servir al Señor Jesús porque Él es el Hijo al cual Dios le puso el señorío y la gracia. Entonces, capítulo 35, amada iglesia, en ese capítulo, la casa de Israel, Israel es la fotografía del Señor Jesús. Y Edom es la fotografía del hombre adámico caído. Entonces, por eso hoy, Adán, el antiguo Adán, quiere gobernar todo. Pero Dios ha dicho que quien debe gobernar es el Señor Jesucristo. En la parte espiritual. En la parte natural, todavía sigue habiendo enemigos físicos de Israel. Todavía siguen habiendo naciones que usted los escucha que dicen verbalmente a toda voz que ellos sean maldecidos. Y ya ellos, pues le espera esta misma profecía porque ya pasó con una nación llamada los edomitas. Entonces damos gracias a nuestro Padre en el nombre del Señor Jesús, por Cristo Jesús, porque ahora nosotros, por medio de Cristo, no somos desolados, no somos asolados, sino que somos bendecidos. Les tenemos a Cristo y por medio de Él, todos los que nos entreguemos a su gobierno, a su señorío, todos los que querramos bendecir a Cristo, encontramos el favor de Dios. Entonces, Edom se ganó la ira de Dios por no bendecir a Israel. ¿Y qué era Israel para Edom? Por ley, su hermano menor, pero por gracia era su señor. Entonces, Edom tenía que llamar señor a quien era su hermano menor. Y eso él no lo pudo entender, no le costó llamarlo señor. Edom quería que Jacob o Israel le llamara señor a él porque era el primogénito. Pero Dios en la gracia colocó que el hermano mayor le tuviera que decir a su hermano menor Señor y ponerse a su servicio. De lo mismo hoy, Cristo es a quien Dios le daba el título de Señor. Lo hizo Señor y Cristo de toda la creación. Y todos nosotros tenemos que servir al Señor, entregarnos al Señor Jesús, entregarnos a su gobierno, bendecirlo, servirlo, como bien decía la profecía. Entonces nos muestra claramente quiénes van a recibir el juicio de Dios. Todos los que quieran ignoren a Cristo, quieran que Cristo sea destruido, quieren que sea devorado el monte de Cristo. ¿Y qué tenía Israel? Un monte. Pero hoy, ¿Cristo qué tiene? Una iglesia. La iglesia donde Cristo mora. Entonces, ¿quiénes también se van a ganar la ira de Dios? Todos los que quieren destruir la iglesia, porque es el monte, el gobierno de Cristo, donde Cristo mora, habita en la iglesia. Entonces, todos los enemigos de la iglesia, pues también son enemigos de Cristo. Todos los que quieran destruir la iglesia, hacerle daño a la iglesia, todos los que quisieran que la iglesia sea destruida, desapareciera de la tierra, pues es el mismo pensamiento de los que querían que desapareciera el monte de los israelitas. Entonces, a ellos les vino el juicio. Entonces, por eso, todo lo que hagamos a favor de Cristo y de la iglesia, estamos ganando el favor de Dios. Todo lo que tú hagas para Cristo tu Señor y su monte que es la iglesia, te trae bendición, te trae recompensa, te trae el favor de Dios. Pero todo lo que alguien haga en contra de Cristo y su monte que es la iglesia, trae juicio de Dios. ¿Por qué? Está en contra de su Hijo y de la morada del Hijo, que es su propia iglesia. Entonces, por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque hoy nosotros, el Señor nos ha dado el entendimiento, el arrepentimiento, para poder dejar de ser edomitas y convertirnos en israelitas, convertirnos en aquellos que aman al Hijo de Dios. Ya no somos los edomitas que están en contra del postrero,
del Hijo unigénito de Dios, sino que hoy nosotros estamos a favor del Hijo de Dios. Estamos bendiciendo al Hijo de Dios, amando al Hijo de Dios, sirviendo al Hijo de Dios, donde está nuestra bendición. Entonces, capítulo 35, amados, vamos a dejarlo hasta allí, donde vemos claramente lo que hay que hacer con Cristo Jesús, a donde hay que colocar a Cristo Jesús como el primero. Y en nuestras vidas, decirle a mi viejo Edón, no persigas a Cristo, tienes que rendirte a Cristo, porque Dios colocó que la nueva vida debe ser Señor de la antigua vida, y la nueva vida que tenemos es la vida de Cristo, nacida del agua y del Espíritu. Entonces, si no va a haber una guerra entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre la que nació de la carne con el que nació del agua y del Espíritu. Entonces, pero sabemos de que no hay ninguna obra del hombre viejo que termine destruyendo al hombre nuevo, porque aunque Edom y Seir quisieron hacer muchas cosas, finalmente la nación de Dios, el monte de Dios prevaleció, porque va a prevalecer la vida de Cristo en nosotros. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso en el nombre de Jesús, porque hoy nosotros estamos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro Señor y nosotros le servimos. Y oramos a favor, la persona que allí dice que oremos por Chile, bueno, en el nombre del Señor, el Padre que es el Padre de todas las naciones, que es el que creó todos los pueblos, que el Señor en su gracia ilumine a la nación de Chile, que en su gracia tenga favor, misericordia sobre lo que pasa allí en los territorios de nuestros hermanos chilenos, para que la misericordia, el favor de Dios proteja siempre a su iglesia, proteja siempre a los que creen en su nombre y los guarde. Bueno, amados, en el nombre del Señor, damos gracias y venimos nuevamente a finalizar la noche, venimos por la porción de nuestras viandas, diciéndole al Señor, Señor, gracias. Bueno, hoy la vianda la tenemos en las casas de Cristo, sí, están invitados todos a ir a disfrutar, a darle vida a la nueva criatura para que gobierne, Señor, que es la vida de Cristo en nosotros. Bueno, amados, paz a todos, sean muy bendecidos y nos vemos pronto en una mesa más con nuestro Padre Celestial. Paz, amados.